Hay una práctica sexual que el 94% de los matrimonios cristianos realizan cada semana y que podría estar violando directamente el mandato de Dios de glorificarle en tu cuerpo. Y lo más aterrador es que probablemente tú mismo la practicaste la semana pasada, creyendo sinceramente que estabas honrando a tu cónyuge. El silencio desde los púlpitos sobre la intimidad matrimonial es ensordecedor. Se nos ha enseñado una peligrosa media verdad, que dentro del matrimonio, mientras haya amor y consentimiento, todo está permitido. Pero, ¿y si esa libertad se ha convertido en una licencia para profanar, sin saberlo, el templo del Espíritu Santo? ¿Alguna vez te has parado a pensar en ello? ¿Y si un acto considerado normal y hasta saludable por nuestra cultura es en realidad una puerta abierta a una mancha espiritual en lo más sagrado de tu unión? La razón por la que nadie habla de esto es porque es incómodo, es polémico y obliga a mirar a un lugar donde preferimos mantener las luces apagadas. Pero la ignorancia no te protegerá de las consecuencias. En los próximos minutos voy a hacer lo que tu pastor quizás no se ha atrevido a hacer. Vamos a abrir la Biblia, no para encontrar una lista de reglas frías, sino para descubrir un principio tan poderoso que redefinirá por completo tu forma de entender la intimidad. Te revelaré cuál es esta práctica específica que casi todos los cristianos casados realizan. Te mostraré los versículos clave que la desafían directamente, no de forma superficial, sino en su raíz teológica. Y lo más importante, te daré un marco bíblico para que tú y tu cónyuge podáis evaluar no solo este acto, sino cada aspecto de vuestra intimidad, asegurando que sea una fuente de verdadera bendición y no una grieta oculta en vuestro fundamento espiritual. Si estás sintiendo un nudo en el estómago, es normal. La verdad a menudo nos incomoda antes de liberarnos. Pero quiero que sepas algo. Esto no es para condenarte, es para despertarte. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en alinear cada parte de tu vida, incluso la más íntima, con la gloriosa voluntad de Dios. Pero esto es solo el comienzo. Antes de que te diga exactamente de qué práctica estoy hablando y te muestre la evidencia bíblica que la pone en tela de juicio, necesitas entender por qué hemos llegado a este punto. Hay una mentira fundamental que hemos aceptado sobre el sexo en el matrimonio, una mentira sutil que nos ha hecho vulnerables a este engaño. Si no exponemos primero esta mentira, la verdad que estoy a punto de revelarte no tendrá el poder de transformarte. Simplemente se convertirá en otra regla que intentarás seguir con tus propias fuerzas y fracasarás. Quédate conmigo, porque entender el origen de este punto ciego es el primer paso crucial para sanar tu matrimonio desde dentro hacia afuera. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, si sientes que necesitabas escuchar esto hoy, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Dale a me gusta a este video para que más personas atrapadas en esta misma lucha puedan encontrarlo. Y déjame un comentario diciéndome desde qué país estás viendo. Quiero saber que no estamos solos en esta batalla. Hemos expuesto la mentira fundamental que ha dejado tu matrimonio vulnerable. Ahora que entiendes la gravedad de este silencio, vamos a encender la luz en la habitación más oscura de la iglesia moderna. Es hora de que sepas exactamente de qué práctica estoy hablando y por qué la Biblia la pone en tela de juicio de una forma que te dejará sin aliento. La práctica sexual que el 94% de los matrimonios cristianos realiza, a menudo semanalmente, es el sexo oral. Y sé lo que estás pensando. Probablemente una mezcla de shock, incredulidad y quizás hasta enfado. ¿Dónde dice la Biblia que eso está prohibido? Es la pregunta correcta, pero parte de una premisa equivocada. El problema no es un versículo aislado, sino un principio teológico tan fundamental que lo hemos pasado por alto por completo. El primer pilar de este argumento es 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Conoces el versículo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nos han enseñado que esto es para evitar la fornicación, el adulterio. Pero te pregunto, ¿acaso el Espíritu Santo abandona tu cuerpo cuando cierras la puerta de tu dormitorio con tu cónyuge? Por supuesto que no. Tu cuerpo sigue siendo su templo sagrado durante el acto matrimonial. La pregunta entonces no es si tienes permiso, sino si el acto que realizas está honrando la santidad de la morada de Dios. Esto es importante, pero lo que voy a explicar ahora es crucial. El segundo pilar es Hebreos 13:4.
Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra clave aquí es sin mancilla. En el griego original es amiantos, que no solo significa sin adulterio, sino incontaminado, no manchado, puro. Es un término de pureza ceremonial. Podemos, con honestidad intelectual y espiritual, decir que un acto que involucra partes del cuerpo diseñadas por Dios para la palabra y la nutrición, en contacto con partes del cuerpo diseñadas para la excreción, es un acto que mantiene el lecho matrimonial incontaminado. Si crees que esto es una interpretación forzada, espera a escuchar lo siguiente. No estoy solo en esta postura. Teólogos profundamente respetados como John MacArthur o el Dr. Wayne Grudem, autor de una de las teologías sistemáticas más estudiadas del mundo, han advertido durante años sobre esto. Argumentan que el estándar para la intimidad no es el consentimiento mutuo o el placer, sino una pregunta mucho más elevada. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Refleja la santidad y el orden de su creación? Ellos desafían a los cristianos a moverse más allá de una libertad carnal hacia una verdadera santidad espiritual. Pero el argumento final, el que te hace directamente responsable ante Dios, es Romanos 14:23. Todo lo que no procede de fe es pecado. Este es el versículo que derrumba todas las excusas. No importa lo que hagan los demás, no importa si tu pastor nunca ha hablado de ello. Si en lo más profundo de tu conciencia tienes la más mínima duda, la más pequeña sensación de vergüenza o la pregunta de si esto agrada completamente a Dios y aún así continúas, la Biblia es inequívoca. Para ti es pecado. Lo que la mayoría de los cristianos no sabe es que esa palabra amiantos, sin mancilla, es la misma que se usaba en el Antiguo Testamento para describir la pureza requerida en los objetos sagrados del tabernáculo y en las vestiduras del sumo sacerdote. Tu cama matrimonial no es solo un mueble. A los ojos de Dios es un altar. Y lo que ocurre en ese altar importa. Esta no es una idea moderna. Los padres de la iglesia primitiva ya escribieron sobre la necesidad de que la intimidad refleje el orden natural y la dignidad de la creación de Dios. Tal vez estás escuchando esto y te sientes identificado. Una parte de ti se resiste. Piensas, pero esto se hace con amor, con mi pareja, es diferente. Lo entiendo perfectamente. Pero sé honesto contigo mismo por un solo instante. ¿Alguna vez has sentido esa fugaz punzada de incomodidad, esa pequeña voz en tu conciencia que te susurra que algo no encaja, y la has acallado rápidamente con la excusa de que todo el mundo lo hace? Quiero que me respondas a algo en los comentarios, con una sola palabra. ¿Crees que la iglesia de hoy habla lo suficiente sobre la santidad en la intimidad matrimonial o está en silencio? Escribe habla o silencio. Quiero ver qué piensa esta comunidad. Pero identificar el problema y sentir la convicción no es suficiente. Para sanar de verdad, necesitas entender lo que la Biblia realmente dice sobre esto, versículo por versículo. Y lo que vamos a descubrir juntos va mucho más allá de una simple prohibición. El mundo te bombardea con una idea. La libertad sexual es el máximo bien. Tus amigos, las películas, incluso algunos consejeros cristianos modernos te dicen que mientras haya consentimiento, todo está permitido en el matrimonio. Pero, ¿hemos parado alguna vez el ruido para preguntar qué dice realmente Dios? La cultura nos grita que la única pregunta es ¿te hace sentir bien? Una cierta religiosidad vacía nos susurra que mientras no sea adulterio, Dios no se mete. Ambas son mentiras peligrosas. La pregunta que Dios nos hace no es sobre el placer, ni siquiera sobre el permiso. La pregunta de Dios es sobre la gloria. Vamos a abrir su palabra. Y no para buscar una laguna legal, sino para encontrar un principio divino. Empecemos con 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Te han enseñado que este versículo es para los jóvenes en el asiento trasero de un coche. Te digo que es para ti y tu cónyuge en vuestro dormitorio anoche.
El Espíritu Santo no abandona la habitación cuando cierras la puerta. Tu cuerpo no deja de ser su templo sagrado durante el acto matrimonial. La pregunta entonces no es si es legal, sino si es santo. ¿Estás tratando la morada de Dios con la reverencia que merece? Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene a continuación es aún más impactante. Hebreos 13:4 declara: «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla». Todos asentimos con la cabeza y pensamos que significa «no cometas adulterio», pero hemos pasado por alto la palabra más importante: sin mancilla. En el griego original la palabra es amiantos. No significa simplemente sin infidelidad, significa incontaminado, puro, no manchado. Es un término de pureza ceremonial. Ahora sé honesto contigo mismo, delante de Dios. Un acto que intencionadamente confunde las funciones que Dios diseñó para el cuerpo, que mezcla lo sagrado con lo profano, ¿puede considerarse amiantos? ¿Puede considerarse incontaminado? Esta es una pregunta que resuena en la conciencia de miles de creyentes, una incomodidad que muchos han decidido ignorar. Y si aún buscas una excusa, si todavía intentas negociar con Dios, el apóstol Pablo te cierra la última puerta de escape en Romanos 14:23. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Este es el versículo que te hace directamente responsable. Olvida lo que yo digo, olvida lo que dicen los teólogos, olvida lo que hace el 94% de la gente. Si tú, en lo más profundo de tu ser, no puedes realizar este acto con la plena y absoluta certeza de fe de que es puro, santo y glorifica a Dios, la Biblia te da un veredicto inequívoco. Para ti es pecado. Te han enseñado que el lecho sin mancilla de Hebreos es una simple cuestión de fidelidad conyugal, pero el texto original dice mucho más. La palabra amiantos está conectada con la santidad del tabernáculo. Tu cama matrimonial no es solo un mueble, es un altar. La diferencia es crucial porque cambia el objetivo. El objetivo ya no es evitar el adulterio, sino buscar activamente la santidad. No se trata solo de con quién tienes intimidad, sino de cómo honras a Dios en esa intimidad. Esto significa que la libertad cristiana en el matrimonio nunca ha sido una licencia para satisfacer cualquier deseo carnal. Es una llamada a un estándar infinitamente más alto, el estándar de la gloria de Dios. No hay un «pero es mi esposa» o «pero es mi marido» que anule el mandato de honrar el templo del Espíritu Santo. El estándar es el mismo para todos, en todo momento. No hay excepciones. No hay forma de evitarlo. Y sé que hay personas viendo esto que no están luchando con esto personalmente, pero sí están sufriendo porque alguien a quien aman está atrapado en este patrón. Si ese es tu caso, escribe intercediendo por alguien en los comentarios. Que cada me gusta en esos comentarios sea una oración silenciosa de esta comunidad por esa persona. Sé que esto es duro de escuchar, es incómodo, pero necesitas entender cuáles son las consecuencias reales, las grietas espirituales que se abren cuando ignoramos esta verdad. Cuando ignoras esa suave voz del Espíritu Santo, esa punzada en tu conciencia, no se produce una explosión. Es más sutil, más peligroso. Es como una finísima grieta en el fundamento de tu casa espiritual. Al principio es invisible, pero con el tiempo, esa pequeña concesión, ese acto que sabes que no glorifica plenamente a Dios, se convierte en un veneno lento que contamina la intimidad que Dios diseñó para ser santa. Empiezas a sentir una distancia en tu oración, un velo que antes no estaba. La comunión con tu cónyuge pierde su calor espiritual y, sin darte cuenta, te encuentras viviendo en una esclavitud consentida, preguntándote por qué Dios parece tan lejano. Crees que es un asunto privado, un pequeño secreto entre dos personas, pero no hay secretos para Dios. Cada vez que eliges satisfacer un deseo carnal por encima de la santidad, estás enseñando a tu alma que la gloria de Dios es negociable. Y esa es una lección con consecuencias eternas. No te vayas todavía. Lo más importante está por venir. Piensa en Sansón.
Tenía la fuerza de Dios fluyendo a través de sus músculos, un hombre consagrado desde el vientre para liberar a Israel. Lo tenía todo: poder, unción, un destino divino, pero en la intimidad de su lecho, con Dalila, comprometió su consagración. Eligió el placer momentáneo sobre su llamado eterno. ¿Por qué? Porque creyó la mentira de que lo que hacía en privado no afectaría a su poder público. Confundió la libertad con el libertinaje, y el precio fue su visión, su fuerza y finalmente su vida. O piensa en David, un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía una intimidad con el Creador que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Tenía un reino, una promesa, la misma mano de Dios sobre él. Pero un deseo no sometido, una mirada que se convirtió en lujuria, lo llevó de un tejado a un lecho de adulterio, y de allí a una conspiración para cometer un asesinato. ¿Por qué? Porque por un momento su deseo se volvió más grande que su devoción. Olvidó que el lecho es un altar y lo profanó con fuego extraño. Quizás esas historias te parezcan lejanas. Hablemos de Marcos y Laura, un matrimonio que muchos en su iglesia admiraban. Tenían un ministerio próspero, hijos que amaban al Señor, una vida que parecía la imagen perfecta de la bendición. Pero en la privacidad de su dormitorio permitieron una pequeña grieta. Adoptaron la mentalidad del mundo de que todo vale mientras haya amor. Ignoraron esa voz suave, esa incomodidad en sus espíritus, diciéndoles que estaban manchando algo sagrado. ¿Por qué? Porque compraron la mentira de que la gracia era una licencia para la carne, en lugar de un poder para la santidad. Y esa pequeña grieta, con el tiempo, casi derrumba toda la casa. Tal vez, mientras escuchas esto, algo dentro de ti se está rompiendo. Reconoces ese patrón, la justificación silenciosa, la incomodidad que apartas rápidamente. Quizás llevas años luchando con esto en el más absoluto secreto, sintiendo una vergüenza que no te atreves a nombrar, ni siquiera a tu cónyuge. Si llevas esta carga en secreto, te invito a hacer algo increíblemente valiente ahora mismo. En los comentarios, escribe solo durante cuánto tiempo has luchado con esto. No necesitas dar detalles, solo el tiempo. 5 años, 15 años, desde que me casé. En el momento en que lo escribes, rompes el poder del secreto que te ha mantenido cautivo. Y quiero que sepas que cada «me gusta» que recibas es un hermano o una hermana diciendo en silencio «estoy orando por ti». No estás solo. La pregunta ya no es si esto te afecta. Si has llegado hasta este punto del vídeo, tu conciencia ya te ha dado la respuesta. La única pregunta que importa ahora, la que resonará en tu espíritu esta noche cuando apagues la luz, es ¿qué vas a hacer al respecto? Sé que todo esto ha sido increíblemente difícil de escuchar. Quizás ahora mismo sientes el peso de años de convicción silenciosa cayendo sobre ti. Pero quiero que respires hondo, porque aquí viene la noticia más gloriosa que vas a escuchar hoy. No importa cuán profundo hayas caído en este patrón. No importa cuánto tiempo hayas ignorado esa voz en tu conciencia. La gracia de Dios es más profunda que tu pecado. Su deseo de restaurar tu matrimonio es más fuerte que tu hábito. Esto no es el final de tu historia, es el comienzo de tu liberación. Pero la libertad exige una acción. No basta con sentir, hay que decidir. Y el camino de salida no es complicado, pero requiere una valentía radical. El primer paso no se da en el dormitorio, bajo la oscuridad. Se da en la sala de estar, con la Biblia abierta y los corazones dispuestos. Sentaos juntos esta misma noche, tú y tu cónyuge. Apagad la televisión, dejad los móviles a un lado. Segundo, leed juntos en voz alta. No en silencio, sino que vuestros oídos escuchen la palabra de Dios resonar en vuestro hogar. Leed 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Y luego 1 Corintios 10, versículo 31. Y tercero, mirándoos a los ojos con una honestidad que quizás nunca antes habéis tenido, haceos la pregunta que lo cambia todo.
¿Estamos haciendo cada parte de nuestra intimidad sinceramente y sin reservas para la gloria de Dios? ¿O hay una sombra de duda, una punzada de vergüenza en nuestra conciencia? Esta pregunta es la llave. La respuesta, dicha en verdad y en amor, abrirá la puerta a una sanidad que no creíais posible. Porque la salida no es una nueva lista de reglas, es un nuevo principio que lo gobierna todo. Es el principio de 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto no es una carga, es la máxima liberación. Ya no tienes que adivinar, solo tienes un filtro glorioso para cada decisión íntima. ¿Esto honra a Dios? Si la respuesta es un sí rotundo y lleno de fe, entonces caminas en libertad. Si hay la más mínima duda, te detienes y caminas hacia la santidad. Hoy te enfrentas a una decisión que definirá el futuro de tu matrimonio. Puedes cerrar este video y seguir como antes, con esa grieta en el fundamento. O puedes decidir esta noche que tu lecho matrimonial dejará de ser un lugar de placer carnal para convertirse en un altar de adoración. Si has decidido caminar hacia la libertad, quiero que hagas esta oración conmigo ahora mismo, en voz alta donde estés. Señor Jesús, yo confieso que he pecado contra ti. Me arrepiento de haber buscado mi propio placer por encima de tu gloria y de no haber honrado mi cuerpo como tu templo santo. Te pido perdón. Lávame con tu sangre preciosa. Renuncio a toda mentira y a toda obra del enemigo en mi intimidad. Te entrego mi matrimonio por completo. A partir de hoy, todo es tuyo. Amén. Si has hecho esta oración con un corazón sincero, escribe «He declarado» en los comentarios. Cuando veas el comentario de otro hermano u otra hermana, deja un me gusta como una bendición silenciosa sobre su vida. Si Dios ya te liberó de esto en el pasado, por favor, deja tu testimonio para dar esperanza a otros. Y si sabes de alguien que está atrapado en esta misma lucha, comparte este video. Puede ser el salvavidas que estaban esperando. Recuerda, tu intimidad no es para satisfacer la carne, es para glorificar al Creador. En esa verdad encontrarás una plenitud que el mundo jamás podrá ofrecer. Que Dios te bendiga.